Hola gente, ¿cómo están? Soy Gio y vengo a hacer un review acerca del sistema Hydra de la marca Wolverine. En este caso vendría siendo con el nozzle, que sirve para poder ponerlo dentro de una M14 con marcas compatibles con Tokyo Marui. Este sistema lo que te permite es convertir cualquier réplica que sea eléctrica de Airsoft en un sistema de HPA. O sea, los que ocupan aire comprimido, que usualmente la gente lo ocupa en tanques como este, que aquí dentro está con aire comprimido. Tiene poco, pero algo tiene. Como pueden ver, este es el sistema principal, el que va dentro del gearbox. Como pueden ver, aquí hay un gearbox de M14, que no tiene nada dentro, se le sacó todo. Y lo único que hay que hacer para poder montarlo es... ¡Listo! Eso fue todo. A lo más lo único que hay que hacerle es una pequeña configuración muy pequeña al gearbox, que hay que reducirle un poquito, aquí una pestaña que tiene, para poder que encaje bien, pero nada más, no es nada de otro mundo. Y eso sería todo. Aquí está el nozzle. Este sistema, para lo único que ocupa electricidad, o sea baterías, es para poder activar las funciones que dan estos chips, pero gasta increíblemente poca batería, la nada misma. De hecho, se aconseja simplemente tener una mini lipo de 7.4 volts. En este caso, yo tengo esta batería que me la prestó un amigo. Es una batería de lipo, así de 7.4 volts, que es normal, es grande para Airsoft, una simple. Y sinceramente no la he cargado hace más de un mes y aún sigue funcionando. Este chip se encarga de configurar el tipo de tiro. Uno puede configurar si es que uno quiere tener semi, automático, tiro, cosas así. Y también se encarga de configurar la cantidad de tiros por segundo que uno quiere. Por ejemplo, este sistema puede llegar hasta un máximo de 35 tiros por segundo. Estos tanques traen demasiada presión para poder ocuparlos normalmente en la réplica, así que se necesita este regulador, que es el regulador Storm, que es con el que regulamos los FPS de nuestra réplica. Es algo bastante simple, que aquí como pueden ver hay una llave Allen. Esto solamente con apretarlo o soltarlo uno adquiere más o menos FPS de una manera muy rápida y muy cómoda. Uno puede pasar de CQB a asalto, a DMR, como uno quiera, en muy poco tiempo. Yo diría 10 segundos o menos. Esta es la manguera que se encarga de llevar el aire hasta el sistema. Por si acaso, esta yo la tengo camuflada porque me gusta camuflar todas las cosas que tengo. Ahora vamos a conectar el sistema para que vean cómo funciona. No es nada de otro mundo, pueden ver los conectores, es bastante simple, se conecta. Aquí se gira. Aquí ya tiene presión, como pueden ver. A la hora de jugar, uno conecta la manguera, este extremo aquí, a la botella, y esta parte acá para el sistema. Pero ya que no estoy jugando, voy a conectarlo directamente, ya que va a ser lo mismo. Y algunas personas lo que hacen es comprar tanques más pequeños de estos y lo ponen en la culata. Y así no tienen que andarlo trayendo en la espalda, ni en ninguna mochila, ni nada así. Esto se echa para atrás, se conecta. Y se conecta esto. Ya tenemos todo para que funcione. Para que el sistema se gatille hay que presionar simplemente el botoncito que está aquí. Esto usualmente va fuera del gearbox, como una especie de palanca que tienen los gearbox todos para que hagan el contacto. Y esa palanquita se encarga de presionar este botoncito. Como pueden ver, aquí el sistema, si se presiona este botón y al mismo tiempo se presiona este, va a disparar solamente en semi. Y si lo suelto, va a disparar en automático.
Lo que me gusta mucho de esto es la reacción de gatillo, es increíblemente rápida. Lo que no me gusta de las réplicas eléctricas es ese momento en que como que el tiro se carga prácticamente, como ese ruido de ñe, y después dispara. En este caso no, la reacción es inmediata. Es un sistema demasiado bueno y lo increíble es que donde no hay impacto, no hay resortes, no hay nada de eso, no es necesario andar comprando un gearbox reforzado, solamente se pone y listo. Cuando lo compré venía con este folletito, venía con esto que decía sácale foto a tu réplica y etcétera, etcétera, y mándanosla. Venía en este paquetito el sistema, este de aquí, y el regulador Storm venía en este. Y lo otro que me encanta de este sistema es que para poder ocuparlo en otra réplica, lo único que hay que hacer es cambiar el nozzle, esta parte de aquí, y esa pieza es bastante barata, cuesta aproximadamente unos $40, y así uno lo puede traer y ocuparlo en una, no sé, en una M4, una FN2000, en una K47, en cualquier réplica que sea AEG, no sé, una P90, en cualquier cosa, en una G36. Si se dan cuenta, el único ruido que hay es el que sale de la boquilla. No hay ningún impacto dentro del sistema, no es como las eléctricas que siempre va a sonar sí o sí el gearbox, aunque uno le ponga un silenciador van a sonar igual por el gearbox. Esto, si le pones un silenciador, vas a reducir casi todo el sonido. Hasta en las réplicas que son sniper hacen el ruido de impacto del pistón. Esto no, esto solamente va a salir el ruido de la boquilla y nada más. Así que uno le pone un silenciador y va a ser prácticamente indetectable. Ahora les voy a mostrar el tema de la mantención, que es algo muy, muy, muy simple, no es nada complicado, cualquier persona lo puede hacer. Lo único que hay que hacer es girar esto, se gira. Como pueden ver, este es el nozzle, esta es la pieza que se cambia, como dije antes. Y la única mantención que hay que hacerle a este sistema es, como pueden ver, aquí hay un O-ring. Tiene dos O-rings en total esto. Este, que va en la parte de aquí abajo, y el O-ring que va alrededor de esta especie de pituto, no sé cómo llamarlo. Y lo único que hay que hacer es entrar a lubricarlo, nada más, absolutamente nada más. Eso es la mantención que hay que hacerle, y uno lo hace después de mucho tiempo porque, como dije, no hay nada que lo ande gastando, no hay nada de fricción, no hay nada, así que solamente eso, uno puede tenerlo a mucho tiempo sin hacerle mantención y va a estar genial. Y si es que los O-rings se llegaran a gastar en algún momento así bien a futuro, simplemente se cambian y listo, no es nada fuera del otro mundo. La manguera es muy resistente, demasiado. Así que uno no tiene que tener miedo de andar jugando con esto. Por ejemplo, si uno se quiere tirar al piso, si uno quiere saltar, si uno quiere doblarla o algo así, no se rompe, esto aguanta todo. Igual que la manguera con las que vienen, todo. Por ejemplo, si llegaran a ser ya demasiado manos de hacha, le pegan con un martillo, no sé, cortan la manguera. Estas piezas se cambian, se pueden comprar y se pueden volver a instalar. Así que por el tema de repuestos para este sistema no hay ningún drama, se pueden conseguir fácilmente. De hecho, en el tema de repuestos está todo lo que podría llegarse a romper por alguna causa externa, no sé. Por ejemplo, las tarjetas se pueden comprar, el cable también se puede comprar, la manguera, todo. Así que con el tema de repuestos está impecable. Algunos se estarán preguntando cuánto dura el gas en este sistema. Eso depende más que nada de la cantidad de FPS de presión que estén ocupando en el sistema, porque no es lo mismo ocupar el aire que se ocupa para 300 FPS que la cantidad de aire que se ocupa para llegar a 600. Así que ahí ya depende más que nada del usuario. Yo sinceramente lo ocupo entre 350 y 480. Esos son los FPS que a mí me gusta ocupar para DMR y asalto. Y eso básicamente dura mucho, también depende del tanque que tengan. Por ejemplo, este es uno de 3000 PSI de 48 CU. A mí sinceramente me dura mucho, bastante. Bueno, el otro día se me estuvo descargando porque me dio por disparar mucho rato en automático un día anterior a una partida y ahí me había quedado sin aire. Pero era porque estaba prácticamente disparando a máximo FPS
en full automático contra un árbol, porque quería probarlo y estaba divirtiéndome y jugando con unos amigos y se me descargó, pero eso ya fue porque yo la quise descargar. Yo este sistema prácticamente lo veo como si fuera varias réplicas en uno, porque como ya dije, donde se puede regular los FPS y todas esas cosas, uno puede tener un asalto, una DSQB, una DMR, todo en una misma réplica, solamente con tener este sistema. Espero que les haya gustado este video explicativo acerca del sistema Hydra de Wolverine, que básicamente es lo mismo que el sistema Inferno, solamente cambia el nozzle y el color, que el Inferno es de color rojo y viene de fábrica con el nozzle para la M4. Así que básicamente lo mismo, solamente cambia el nozzle y el color. Ya solamente con cambiar el nozzle vienen a ser prácticamente lo mismo. Si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan con sus amigos y nos vemos hasta la próxima en un video de alguna partida de Scopcam. Hasta pronto.